La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te da la bienvenida a este tiempo que hemos preparado para ti y tu familia. Es un tiempo donde compartiremos alabanza, escuela dominical y el mensaje de la palabra del Señor. Te invitamos para que puedas utilizar las vías disponibles y hacer tus comentarios para poder estar en contacto contigo. Ahora dejamos el tiempo para nuestra actividad dominical. Que el Señor te bendiga. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un verdadero privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús llegar nuevamente ahí donde usted está. Lo bendecimos, sabemos que el Señor tiene un propósito especial para su vida, para su familia, sobre todo porque sabemos que usted se conecta con nosotros buscando ser edificado por la palabra del Señor. Queremos en este día tomar un momento para bendecir y saludar a nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús, aquellos que están con nosotros acá en Villanueva, en la capital, en la Iglesia Hermoso Jesús de Jutiapa, en la Iglesia Hermoso Jesús del Pilar, en Chapernas, en Tacisco, todos aquellos que a lo largo de toda la República están con nosotros cada lunes, martes, jueves, domingo, y también aquellos que más allá de nuestras fronteras se conectan con nosotros. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Hermoso Jesús Central. Y usted que probablemente no pertenecía o no pertenece a esta congregación, pero que cada domingo, cada lunes, cada martes se ha conectado con nosotros, pues yo le invito a que se sienta parte también de esta comunidad que hemos estado desarrollando ahora por estos medios, ¿verdad? Ahora usted también siéntase parte de nuestra comunidad, siéntase bienvenido, no se sienta extraño, no se sienta diferente, así es de que también usted sea bienvenido. Sabemos de personas que han estado conectándose con nosotros durante todo este tiempo, quizás en lugares donde era muy difícil llegar. Yo platicaba hace unos días con algunos hermanos y decíamos de que en este tiempo la palabra del Señor ha llegado a diferentes lugares, a muchos lugares donde probablemente nosotros antes de estas circunstancias no pensábamos siquiera llegar. Sabe, muchos están, y no están hablando solo de esta iglesia, sino de todas las iglesias, muchos están llegando a otros países. Estamos cubriendo diferentes departamentos de nuestro país, donde probablemente no pensamos llegar, pero sabe, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y si hay algo que yo creo que está ocurriendo en este momento, es que la palabra del Señor está siendo predicada por todo el mundo. Quiero leer en esta mañana lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 8. Y dice, es un versículo muy conocido: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Saben? En este tiempo hay muchas cosas que probablemente nos están faltando, están escaseando. Pero hay algo que no debe faltar. Y es precisamente ese deseo, ese anhelo, esa intención de honrar al Señor en todo lo que hacemos. Honrar al Señor en nuestro trabajo, honrar al Señor en nuestra familia, honrar al Señor con nuestros estudios, honrar al Señor en nuestra casa, donde usted se encuentre. Porque hay una promesa para usted. Dice la Biblia: bienaventurados, dichosos, bendecidos aquellos que son de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es de que yo le invito a que nosotros diariamente, constantemente nos estemos presentando delante del Señor, limpiando nuestra mente, limpiando nuestro corazón. Incluso dice el apóstol Pablo, limpiados nuestros cuerpos, ¿verdad? Y que estemos constantemente en ese proceso. Es un tiempo difícil para algunos, yo lo sé, pero eso no nos evita que nosotros no querramos tener esta bendición de ser bienaventurados, porque veremos al Señor. Yo quiero invitarle para que me acompañe a orar esta mañana y le digamos al Señor: Padre, en este día te damos gracias por este hermoso privilegio que nos das de llegar hasta los hogares o a los lugares donde se encuentran nuestros hermanos y poderlos bendecir con una palabra, poderlos bendecir con una enseñanza, poderlos bendecir con una oración, poderlos bendecir, Señor, con un momento de comunión. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te pido que este tiempo sea de bendición, que este tiempo sea lleno sobre todas las cosas de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos llegar hasta esos lugares, que estas palabras, Señor, que este tiempo pueda ser de consolación. Hay muchos que probablemente, Señor, ya están cansados, que probablemente están fatigados, que estas palabras, Señor, sean fortaleza para nuestros hermanos, que los tiempos que compartimos sean de bendición para tu iglesia. Padre, te pido por el tiempo de la predicación, por la escuela dominical, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a usar cada vida y que vas a alcanzar el propósito por el cual tú nos has abierto estas puertas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero invitarle para que podamos tomar un momento para alabar al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú has sido fiel. Temprano en la mañana y al anochecer, a ti yo clamaré, a ti yo cantaré, y tú oirás mi voz. Temprano en la mañana y al anochecer, a ti yo clamaré, a ti yo cantaré, y tú oirás mi voz. Sé que puedo confiar en ti, nunca me has dejado. Estás tan cerca de mí, tan dentro de mí. Sé que puedo confiar en ti, nunca me has dejado. Estás tan cerca de mí, tan dentro de mí. Sé que puedo confiar en ti. Un pacto y eterno. Esta es la lección que el hermano Miguel Ecomac ha preparado para nosotros como miembro del grupo de enseñanza dominical. Está basado en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. David, nuestro rey, está descansando, por decirlo de alguna manera, de todas esas luchas que ha tenido. Está en su palacio, está en su casa, una casa cómoda, confortable. Mientras él medita esto, se recuerda que hay un lugar dedicado a Dios que está entre cortinas en la ciudad de Jerusalén. Y como ha venido reuniendo materiales, él piensa, ¿por qué no construir un templo para Jehová? Llama a su profeta Natán y le consulta. Para Natán es fácil, porque habiendo visto la victoria de David sobre filisteos, moabitas, sirios, edomitas, amalecitas, dice, haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y Natán se va a su casa. Y nuestro Dios, que habla de día y habla de noche, se aparece en visión para él y le dice, casa para mí. Yo no he pedido una casa para mí. He habitado en tienda, he habitado en tabernáculo y yo no he pedido casa para mí. Dije algo yo para la tribu de Israel, alguna de ellas. ¿Pedí yo casa para vivir?
He aquí, dile, que yo le tomé del redil de las ovejas, de ahí donde él estaba anónimo, y ahora tiene un lugar. Y le voy a recordar su presente. Leamos lo que dice el versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le recuerda a David su presente. El nombre que David tiene es un nombre que lo tiene porque Jehová ha levantado su cabeza. Y ahora le dice, dile también que Israel es mi pueblo. Dile también que yo quiero que habite Israel en un terreno donde nadie lo moleste, donde no tenga aflicción. En el tiempo de los jueces yo permití aflicción para ellos, pero ahora es tiempo que descanse también en un lugar seguro. Dile una tercera cosa. Yo voy a levantar casa de él y levantaré a una generación dentro de su familia, de sus lomos. Levantaré a un miembro que va a ser rey. Y termina diciendo que cuando él levante a este rey de la generación de David, será él como un padre, que si tiene que disciplinarlo, lo va a disciplinar, pero que no lo va a rechazar como rechazó a Saúl. Y le habla de su futuro en el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Una casa quería David para Jehová, una casa temporal, una casa que él va a ver durante su vida. Le está diciendo, vas a ser rey toda tu vida, y cuando tú mueras, tu trono será estable eternamente. Un pacto eterno. Natán llega en la mañana a hablar con David y le relata lo que Jehová ha dicho. ¿Qué hace David? ¿Qué piensa David? Se presenta delante de Jehová y le hace dos preguntas. La primera es, ¿quién soy yo? Así es como tú haces con el hombre, que siendo una persona humilde, de cuna humilde, siendo un sencillo pastor de ovejas, tú has querido traerme a este lugar. Me has levantado, me has honrado, pero lo has hecho conforme a tu corazón y a tu deseo. Las obras que yo disfruto hoy son las obras que son tuyas. Y la segunda pregunta que le hace es, ¿qué es Israel para ti? Es una nación singular, es un pueblo tuyo, es un pueblo rescatado con milagros, con proezas, y tu nombre ha sido glorificado. Tú has dicho ahora que tu pueblo de Israel va a ser un pueblo que va a prevalecer también eternamente. Y entonces le dice, haz conforme a tu corazón. Y le presenta una petición importante. La petición la encontramos en el versículo 29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
para David era claro. Él siempre fue un siervo. Y Dios siempre fue Dios. Cuando David se presentaba ante las personas, siempre se presentó como un siervo. Y cuando se presentaba delante de Dios, también se presentaba como un siervo. Dios es el que se ha glorificado. Dios es el de las proezas. Dios es el de la promesa. Y Dios es el Dios del pacto. Por eso para nosotros, el día de hoy, recordemos ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, que encontramos en la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo escribía que es Dios quien nos santifica por completo en espíritu, alma y cuerpo. Que ni ninguno de nosotros piense que hay alguna obra que le justifique delante de Dios, porque todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es cumplir su promesa, porque fiel es el que nos llamó y fiel es el que hará. Nuestro pasado, Él lo corrigió. Nuestro presente lo bendice y nuestro futuro está en sus manos. Que nadie se sienta mal en su presencia, porque las obras son de Él y nosotros somos su pueblo. En el nombre de Jesús oremos. Padre, muchas gracias porque tú has hecho pacto eterno también con nosotros, porque la vida eterna que nos espera está coronada con una vida de paz en este mundo. Una paz que el mundo no entiende, pero que tú has santificado, Padre, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y un día llegaremos delante de tu presencia, no por nuestras obras, sino por la tuya. Que ninguno de mis hermanos, y yo tampoco, creamos, Padre, que estamos perdidos en este mundo, porque hemos invocado tu promesa de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No, no temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentre en angustia, levantará mi cabeza. No, no temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentre en angustia, levantará mi cabeza. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Cuando débil me siento, Él aumenta mis fuerzas. No, no temeré, pues nunca me deja. Cuando me encuentro en angustias, levantará mi cabeza. No, no temeré,
Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es para mí un privilegio nuevamente poderme dirigir a ustedes y gracias por recibirnos en sus hogares o en el lugar donde usted se encuentre sintonizando nuestro programa de este domingo. Gracias, de verdad. Queremos y deseamos que el mensaje de la palabra de Dios sea para usted de bendición, sea para usted de edificación en su vida espiritual. Saludamos como siempre con mucho cariño a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan, tanto aquí en nuestra República de Guatemala como fuera de nuestras fronteras. Gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a la labor de sus manos, la obra de sus manos sea bendita también en sus trabajos. Les bendecimos. Así es de que en este domingo vamos a aprovechar nuevamente para poder compartir con ustedes el mensaje de esta bendita palabra de Dios que nos trae conocimiento y a la vez fortaleza para seguir hacia adelante conforme el llamamiento que Dios nos ha hecho. Así de que yo le voy a pedir que tome su Biblia, que veamos un pasaje muy interesante en la carta del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 1, y vamos a, si se puede decir, considerar el tema del domingo pasado en el sentido de la redención y nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Hoy quizás lo que nos va a dirigir más es el propósito de Dios por medio de esa redención. O sea, hablábamos de que la redención, que nosotros somos favorecidos, pues es la adquisición, el pago que nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre hizo para hacernos libres, para que de alguna manera nosotros pudiésemos desarrollar nuevamente nuestra voluntad. Usted sabe que un esclavo no puede hacer uso de su voluntad. Un esclavo es un esclavo y hace lo que se le dice. Eso éramos antes, esclavos. Pero el Señor Jesús nos redimió, nos adquirió, pero no nos hizo esclavos, sino que nos da la voluntad. Claro que Él tiene un propósito con esa redención, pero sí nosotros tenemos que considerar que nuestra vida nueva, o la vida que hoy tenemos por medio de esta redención, pues tenemos que ponerla voluntariamente al servicio de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso estoy interesado en que veamos este pasaje y algo más acerca de ese propósito de Dios por medio de la redención. Efesios capítulo 1, leemos sus primeros 7 versos, porque sí quiero que los leamos, es interesante. Dice así, verso 1 en adelante: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el último verso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Permítame orar y acompáñeme en la oración para pedirle al Señor su favor y su espíritu para que esta palabra sea muy efectiva en nuestro corazón. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por la bendición especial de poder llegar una vez más hacia todos aquellos hermanos y hermanas que nos sintonizan con alegría, con deseos de escuchar tu palabra, con deseos de aprender más de ti, con deseos de conocerte más, porque a la medida que escuchamos más la palabra de Dios, te conocemos más, Señor, y eso a nosotros nos bendice sobremanera. Te damos gracias, Padre, porque también podemos llegar hacia todas esas personas, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, a quienes apreciamos y a quienes saludamos y a la vez bendecimos en tu nombre. Y esperamos que esta mañana sea una mañana de bendición para cada uno de ellos. Gracias, Padre. Rogamos, pedimos por aquellos que de alguna manera están pasando por alguna necesidad de alguna índole. Señor, por favor, acércate, extiende tu mano de gracia, toca sus vidas si hay alguna dolencia, sánales, por favor, tú puedes hacerlo. Y tú nos facultas para que por medio de la oración podamos nosotros suplicar, rogar por la sanidad de algunos hermanos que probablemente están padeciendo algún problema físico. También, Señor, por necesidades materiales, económicas, situaciones de pleitos, iras en los hogares, Señor, por favor, media para que haya una solución en esos hogares. Por favor, Padre Santo, que haya paz, que haya bendición, que haya armonía. Tú puedes, Señor, hacerlo. Claro, si es tu voluntad, y sabemos que es tu voluntad, que haya armonía entre nosotros. Por eso, Señor, suplicamos de todo corazón y en fe que acudas a la necesidad de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Especialmente, Señor, en mi corazón está la intención de orar por aquellos hermanos que están fuera de nuestras fronteras, que tú sabes que hay necesidad de trabajo, hay necesidad de actividad, y que por alguna razón quizás el día de hoy se encuentran sin algún empleo. Padre, te suplicamos, abre esa puerta, permítele, Señor, que puedan adquirir ese empleo necesario para llevar ese pan diario a la mesa de sus familias. Por favor, mi Dios, dales paz a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Y asimismo bendecimos a nuestros hermanos de las congregaciones en el interior del país, sus pastores, familias y congregación. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por todo. Amén y amén. Bien, decía al principio que la intención es que ya que
El domingo pasado hablamos de la redención y de alguna manera pues regocijamos nuestro espíritu y nuestro corazón al conocer de esa bendición maravillosa que por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y derramamiento de sangre, pues fuimos adquiridos, fuimos redimidos y a la vez pues libres de esa esclavitud del enemigo. Eso fue lo que consideramos el domingo pasado y estuve pensando en el transcurso de esta semana acerca de si hay algún propósito de Dios en habernos adquirido, en haberse Él preocupado porque éramos esclavos, en haberse Él haber entregado a su Hijo para que pudiera comprarnos a precio de sangre. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios lo haría? Yo creo que realmente hubiese sido innecesario el hacernos libres si no hubiese de por medio un propósito de parte de Dios. Pero a la luz de la Escritura y a la luz de este pasaje y algo más que vamos a ver adelante, podemos entender con total certeza de que Dios sí tuvo y tiene. Tuvo en aquel momento en que envió a Jesucristo y tiene hoy en que tú eres redimido por la sangre de Cristo, porque 2000 años después todavía están entrando muchos a la salvación por medio de Cristo. 2000 años después todavía esa sangre está activa, está redimiendo personas, familias, para que puedan ser libres. Esto se dejará de hacer o dejará de suceder en aquel momento en que Jesucristo venga por su iglesia y se la lleve y se acabó el paréntesis ese de gracia en donde nosotros estamos aprovechando para ingresar, donde usted puede aprovechar para ingresar o donde usted ya aprovechó para ingresar a esa bendición, a esa familia de Dios por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pasaje que leíamos, empecémoslo a analizar. En primer lugar, el apóstol Pablo se dirige en el verso número 1. Se dirige específicamente, y así lo dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. A veces hemos creído de que el propósito de Dios era hacia el mundo en su totalidad. Quizás analizamos los pasajes conocidos como el de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo no? Él ama su creación. Es de Él. Él fue el creador. Él es el padre de todo eso. Él es el dueño de todo y lo ama. Pero viendo este pasaje, porque a veces creemos que la predestinación pudo haber sido o la elección de Dios o el propósito de Dios es para todos y el que rechaza pues no lo obtiene y el que acepta pues lo obtiene. Déjeme decirle, en este pasaje vamos a ver algo interesante. El apóstol Pablo se refiere, y esto es interesante que lo veamos, a los santos, a los apartados, a los llamados, a los que el Señor ha redimido, ha salvado, a los que el Señor ha rescatado de las garras del pecado y de la muerte, los que ahora formamos parte de un pueblo diferente, de un pueblo de Dios
que incluso dice un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Sí, el apóstol Pablo escribe esta carta a los santos, a los escogidos, a los elegidos, a los que hoy en día disfrutamos de ese llamamiento de Dios. Pero también hay que considerar que el apóstol Pablo dice a los fieles. Eso quiere decir que si en nuestro caminar abandonamos la fidelidad, abandonamos la obediencia y caemos en infidelidad, en rebeldía, probablemente no calificamos para estas promesas, no calificamos para estas bendiciones. Porque a veces leemos un poquito a la ligera, o leemos un poquito, ¿qué diría yo?, sin ponerle mucha atención. Pero el apóstol Pablo dice, esto lo digo a los santos y a los fieles. Me imagino y espero que así sea, que esta carta la escribió el apóstol Pablo para usted, que me está escuchando. Para usted, redimido, salvado, escogido, apartado, que eso quiere decir santo, y a usted, que le ha sido fiel a Dios. Sí, sigamos adelante. Verso número 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia, esa paz, esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros hogares, pues se va a manifestar solamente donde hay fidelidad, solamente donde hay búsqueda, donde hay una relación con Dios agradable. Imagínense pretender que haya paz donde se cae en rebeldía, donde hemos dejado de ser fieles, en donde nos hemos apartado de Dios. Pretender que haya paz, un poquito difícil. Más creo que no lo hay. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, gracia, paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde este versículo 3 hasta terminar el pasaje, no lo podemos terminar nosotros porque necesitamos mucho tiempo, pero desde el verso número 3 hasta el verso número 14, el apóstol Pablo manifiesta un sentir acerca de la obra de Dios en nosotros. Sí, como que reflexiona el apóstol Pablo y dice, les voy a escribir para que se detengan un poquito y reparen un poquito en lo que significa el haber sido redimidos, en lo que significa o recordar lo que es el que nosotros seamos parte de ese plan de salvación, de ese propósito de vida en cada uno de nosotros de parte del Padre. El apóstol Pablo está muy interesado en que nosotros nos detengamos, así como lo estamos haciendo hoy, un tiempo, y razonemos quizás, y lo analicemos, y digamos, es cierto, yo sé que fui redimido, es cierto, yo sé que fui bendecido por parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario perdonó mis pecados y ahora soy libre. A veces esas cosas son un poquito recordadas constantemente. Pero el apóstol Pablo quiere recordar otras cosas importantes e interesantes que a veces olvidamos. Y es el propósito de Dios por medio de la redención. ¿Qué tenía Dios en su corazón
¿Qué tenía Dios en su pensamiento acerca de ti o de mí al comprarnos por la sangre de Cristo? Al redimirnos, al adquirirnos. ¿Qué tenía? Yo me imagino que cada vez que nosotros salimos de casa y vamos a un almacén o vamos a un supermercado, vamos con un propósito. Llevamos el dinero necesario y entramos al supermercado, ya vamos caminando entre las góndolas y viendo ya qué es lo que anteriormente, quizás en casa, dijimos, me hace falta esto, me hace falta lo otro, voy a ir al supermercado, lo voy a ir a comprar. Y cuando llegamos al supermercado, pues compramos lo que anteriormente habíamos planificado. Y regresamos a casa contentos porque compramos lo necesario. Pienso que Dios así lo ha hecho. Él hizo su plan de salvación, hizo todo el programa. Y no solo, sino al lado de su Hijo Jesucristo. Y presentaron la única opción que se podía alcanzar eso, que el Hijo viniera a entregar su vida, a ser crucificado, a derramar su sangre, para alcanzar ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero que hoy reparemos? Propósito. Un plan de Dios en ti y en mí. No solamente hacerte libre, no solamente sacarte de la cárcel, ponerte en el parque central y decirte, bueno, haz lo que querrás. Lo más seguro es que a los pocos días ya está de regreso en la cárcel otra vez. No te dejó solo ni te dejó abandonado. Te hizo libre y te dejó abandonado y solo. No. Él tiene propósitos. Y vemos a la luz de la Escritura que dice el verso número 3 que fuimos bendecidos con toda bendición en el lugar celeste. Quiere decir que antes que tú y yo fuéramos redimidos, adquiridos, Dios preparó un plan de bendición. Sí. Un plan en donde nosotros tuviésemos beneficios, muchos beneficios que preparó el Señor y que nosotros tenemos que tener presente que si Él los preparó y si Él lo determinó, así va a ser. Él no falla, Él no incumple. Todas esas bendiciones, todo ese plan que Dios preparó para ti, todas esas bendiciones celestiales que Él preparó para ti, están a tu alcance, son para ti. Si no, no te hubiera redimido, pero te redimió empezando porque dice que te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo, empezando desde que Cristo fue el vaso que Dios usó para que tú pudieses haber sido redimido, rescatado. Empezando por ahí. Todo eso se planificó en los lugares celestiales, no aquí, allá. Jesucristo venía con un plan ya hecho, ya determinado. Verso número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese escogimiento es importante. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que fuimos escogidos quiere decir que alrededor nuestro había más. El hecho de que tú hayas sido escogido, ahí está, él o ella, es porque había más alrededor de ti. Y entre todos los que estaban alrededor de ti,
incluyéndote a ti, Él te escogió a ti. Él te eligió a ti. Fuimos escogidos. Es una bendición. El apóstol Pablo escribe esto para que reflexionemos. El apóstol Pablo escribe esto para que reparemos en la magnitud de nuestra redención. En esa gran bendición maravillosa por la cual fuimos alcanzados de parte de Dios. Fuimos escogidos. No estiró la mano el Señor en un montón de personas, el que agarre, el que caiga. No. Tú no eres fruto de la casualidad, tú eres fruto del amor de Dios. Tú eres fruto de la selección que Dios hizo. Por eso eres especial. ¡Qué maravilloso! El apóstol Pablo está interesado en que recordemos, tengamos presente, analicemos el valor de nuestra redención. No simplemente yo fui redimido, fui comprado y ahora soy libre. ¡Qué bueno! No. Veamos el valor que eso tiene. Verso número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso quiere decir que Dios estaba interesado también en apartarnos. Esos santos. Óyeme, qué interesante este verso número 4. Él nos escoge y nos aparta, porque te dije en uno de estos cultos pasados, en estas actividades pasadas, que santo significa más que apartado, más que llamado, significa diferente. Eso significa santo, diferente. Sí, y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. El Señor nos redime, el Señor nos adquiere, el Señor nos escoge para esa bendición y a la vez el propósito de Él es que seamos un pueblo diferente. Oiga, diferente. Qué interesante. Por lo tanto, Dios en ti está haciendo cosas diferentes y espera cosas diferentes. Así es. Así es. Por lo tanto, Él quiere que al ser diferente, al ser llamado a ser diferente, tú mantengas una vida. Perdona, quizás alguien va a diferir en mi pensamiento, pero que mantengas una vida intachable, inmaculada. Quizás tú estás pensando, bueno, eso solo Jesús fue inmaculado. No, permíteme. ¿Qué dice aquí? Que el propósito de escogerte es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Inmaculado significa sin mancha. Claro. Propósitos de Dios con cada uno de nosotros. ¿Y qué depende de cada uno de nosotros?
el que Dios alcance o Dios logre, si se puede decir así, esa bendición en nosotros de ser para Él diferentes. ¿Por qué nos redimió? Para ser un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo especial para Él. Eso es lo que Él quiere. Verso número 5. En amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esa predestinación lo que significa es que nos dieron un destino preparado antes. No que nosotros no podamos cambiar ese destino. No, Dios determinó, los voy a redimir, los voy a apartar, los voy a hacer diferentes, quiero que caminen así, asá, porque tengo un destino para ustedes. Óigame esto, Dios tiene un destino para nosotros. Se parece mucho cuando nuestros hijos están estudiando y son pequeños. A veces nos atrevemos hasta a decir qué van a hacer cuando sean grandes. Tal vez nuestro hijo o nuestra hija está en tercero primaria, sexto primaria, y de repente decimos, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que sea abogado, yo quiero que sea doctor, que sea... Es el deseo del corazón muchas veces de los padres, como que predestina al hijo para que haga, o sea, algo que el padre quiere. Entonces el padre, ¿qué es lo que hace? Le provee al hijo lo necesario, lo monetario, sus cuadernos, sus libros, lo lleva al colegio, lo lleva a la escuela, después lo lleva a la universidad, paga las inscripciones, paga las colegiaturas. O sea, el padre está haciendo actos con una predestinación que él mismo dispuso, pero muchas veces el hijo o la hija pues no quieren ser lo que papá dice. Está bien, papá, tú quieres que yo sea ingeniera o ingeniero, pero yo quiero ser mejor dentista. Ok, se puede cambiar esa predestinación, pero déjeme decirle, usted sabe el destino que Dios quiere para nosotros. Es la vida eterna. Dios no está hablando ahí de que Él quiere que seamos profesionales, que seamos doctores en esto. No. Él quiere que nosotros alcancemos la vida eterna. Eso nos predestinó Dios a nosotros. Que alcancemos la vida eterna por medio de Jesucristo, por medio de la fe, por medio de haber sido redimidos, por medio de ahora formar parte de un grupo, de un pueblo diferente, de un pueblo santo, de un pueblo sin mancha, como lo dice la Escritura, de un pueblo obediente. Esa es la predestinación de Dios. Él te dio un destino a ti, la vida eterna, la gloria, la victoria. ¿Sí? Sigamos adelante. Dice así: por medio de Jesucristo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Ahora aquí viene una nueva bendición. Aquí viene una nueva adquisición que nosotros recibimos de parte del Padre por haber sido redimidos. Ser hijo de Dios. Hoy se oye, y tú has oído en algunas ocasiones a las personas en general, que todavía tienen la teoría de que toda la humanidad son hijos de Dios. Déjame decirte, no. Toda la humanidad es creación de Dios.
pero no hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, tenemos que ser escogidos, elegidos, redimidos, llamados a formar parte de esa familia de Dios especial para poder disfrutar de esa adopción de hijos de Dios. ¡Qué interesante! El ser hijos de Dios, el ser adoptados por Dios como hijos, pues naturalmente nos faculta a ser partícipes de todos los derechos de un hijo legítimo. A veces pensamos, bueno, pero yo soy un hijo adoptado. A mí Dios me adoptó, no soy hijo genuino. ¿Cómo no? Óyeme. El hijo adoptado tiene todos los derechos de un hijo legítimo. No te desprecies. No. Dios, como dice los primeros versos, fuimos bendecidos en los lugares celestiales con bendiciones abundantes. Y dentro de esas bendiciones abundantes está el que disfrutes, te regocijes de ser hijo de Dios con todos los derechos de un hijo legítimo. Quizás en la humanidad adoptar un hijo representa alguna diferencia. Se han visto casos en donde padres adoptan un hijo y tienen hijos legítimos y hay ciertas diferencias y preferencias, pero eso es humano. En Dios no. En Dios, tú y yo, como hijos adoptados, tenemos todos los derechos de un hijo legítimo. ¿Quieres ver? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos, regresa unas hojitas ahí. Romanos capítulo 8 y su verso 14 en adelante dice de la siguiente manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, es interesante también ver que aparte de la redención, aparte del llamado, aparte de ser escogidos y elegidos, también tenemos que ser dirigidos, guiados, conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros obedecer a esa dirección, a esa guianza del Espíritu, ser obedientes, caminar conforme al Espíritu, caminar de la manera que el Espíritu Santo nos indica. Eso es importante. Ahí entra la obediencia al Espíritu, la sujeción al Espíritu, la entrega de nuestros deseos, de nuestros anhelos al Espíritu Santo de Dios, para que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a nuestros propios deseos. El vivir conforme al Espíritu Santo, inmediatamente dice aquí en el verso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Te identificas inmediatamente como hijo de Dios, porque eres guiado por el Espíritu Santo. No haces lo que tú quieres, no haces los deseos de tu carne, los deseos de este mundo. No. Tú vives conforme la guianza del Espíritu de Dios. Verso número 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, tienes el derecho, aunque eres hijo adoptado, tienes el derecho
de llamarle Padre a tu Creador, al Dios Todopoderoso, maravilloso. Puedes llamarle Padre. Te faculta a que le llames Padre. Por eso los escogidos y llamados de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo recibe la solicitud de sus discípulos que Él había llamado, porque Él les dijo en una oportunidad, a ustedes yo los he escogido y a ustedes yo los he llamado. Y los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué les estaban pidiendo los discípulos a Jesús? Que les enseñara a cómo comunicarse con Dios. Fíjese bien, porque ellos dijeron eso, enséñanos a orar a Dios. Pero ¿sabe qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Por ser llamados, por ser escogidos, ustedes, no todos, no toda la gente, no toda la humanidad, no, ustedes dirán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una facultad maravillosa que a veces nosotros ignoramos o que a veces nosotros olvidamos. Que el Dios creador de los cielos y la tierra ahora es nuestro Padre, a quien podemos acudir en casos de necesidad, a quien podemos acudir en momentos difíciles, a quien podemos acudir también para agradecerle, para darle gracias, para regocijarnos con Él. Interesante. Veamos el verso, estamos en el verso 15, el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que pusieron dentro de ti, que te guía, que te dirige, que te dice qué hacer, que te dice dónde ir. Sí, al que tú te has sujetado, al que tú obedeces, ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Nos hace sentir verdaderamente que somos hijos de Dios. Si alguien de nosotros tiene duda de ser hijo de Dios, o no está escuchando el testimonio del Espíritu que está en usted, o quizás el Espíritu ya está callado. Si hay duda en alguno de nosotros, bueno, no sé si soy hijo de Dios, no sé si... ¿Sabes qué está pasando? O te volviste sordo espiritual, o realmente el Espíritu que está en ti ya se cayó, ya está en silencio, ya no da testimonio. Pero el Espíritu vivo, cuando el Espíritu dentro de nosotros está vivo, da testimonio continuamente. Eres hijo de Dios, clama a tu Padre. Cuando lloramos, cuando sufrimos, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos alegres, cuando en cualquier momento el Espíritu dice, dale gracias al Padre, es tu Padre, acércate, clama a tu Padre. Él es tu Padre. Interesante. Entonces el Espíritu que está en nosotros da testimonio. Y qué mejor que sea Él el que te da testimonio que tú eres hijo de Dios. No dudes. No dudes. Último verso, 17. Y si somos hijos. Fíjese que dice, y si hijos. No dice como hijos, no. Y si, o sea, examinémonos. Por eso estoy diciendo, es importante que tú tengas conciencia que eres hijo de Dios. Tengas una convicción que eres hijo de Dios.
Porque si tienes esa convicción de ser hijo de Dios, dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, el Padre. Y coherederos con Cristo. O sea, los mismos derechos de Cristo, hijo legítimo de Dios. Tienes tu derecho como hijo adoptado. Los mismos. Por usted decía, no hay diferencia. Porque eres un coheredero con Jesucristo. Y luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay, llamémosle, demandas de parte de Dios a los redimidos. Ya dije el domingo pasado, hablamos de la redención y hablamos del Redentor. Y nos disfrutamos diciendo, he sido redimido, he sido comprado, soy libre, ¿cómo no? Pero considera este pasaje que hemos estudiado el día de hoy. Hay muchas demandas, hay muchas situaciones espirituales que tú y yo tenemos que tomar muy en cuenta para poder alcanzar realmente el propósito por el cual Dios nos ha redimido. Por lo tanto, si sufrimos juntamente con Cristo, alcanzaremos la gloria juntamente con Él. ¿Qué es ese sufrir? ¿Qué es ese pasar, como dice aquí, esos padecimientos de Cristo? ¿Cuáles fueron los padecimientos de Cristo? ¿Sabes? Uno de ellos fue ser despreciado. Otro fue no ser comprendido. Otro fue ser desechado. Sí. Su círculo de personas afines a Jesús fue muy poquito. Fue muy poquito. Y me imagino que cuando era despreciado, cuando era desechado, cuando resistían a su palabra, cuando él sabía que más bien lo buscaban no para estar con él, sino para matarlo, él sufría. En un momento salió de Jerusalén, donde fue rechazado, de donde no aceptaron su mensaje, especialmente los judíos. Y saliendo de Jerusalén, no dice la Escritura, no expresa ese sentimiento, pero déjame sentir algo, lo que él, con dolor en su corazón, con un sentimiento profundo de tristeza, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, si hubieses entendido el día de tu salvación. Sí, así nos sucede muchas veces a nosotros. Cuando vemos que nuestro círculo afín es pequeño, porque la mayoría se separa de nosotros, se aleja de nosotros, hay tristeza dentro de nosotros. Nosotros quisiéramos que la mayoría de personas que conocemos entren a la fe, entren al Evangelio, caminen con nosotros, disfruten de esto conjuntamente con nosotros. No se puede, a veces sufrimos, pero ese sufrimiento será cambiado por la gloria eterna de Dios. Alcánzala, alcancémosla. Ese es el propósito de Dios para redimirnos. Y ese es el propósito de Dios, que su Hijo amado derramara su sangre en la cruz del Calvario para comprarte a ti y comprarme a mí a ese precio.
no para dejarnos abandonados, no para dejarnos a la deriva, tampoco para que hiciéramos lo que nosotros quisiéramos. No. Léelo una, otra y otra vez. Efesios capítulo 1, especialmente desde el 1 al 14, al verso 14. Y vamos a entender mejor que Dios tuvo un propósito cuando pensó en redimirnos, en hacerte libre. Cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida y alcancemos la predestinación. Ya te dije que es predestinación. Él dispuso que tu destino fuera la vida eterna, la gloria de Dios. Sí, Dios te bendiga, te amamos, te bendecimos y quisiera orar, como siempre. Quisiera orar por ti y contigo. ¿Hay algo que quieras decirle a Dios? ¿Hay algo que quieras restaurar una relación? No solo con Dios, ya te dije, con tu Padre. ¿Sí? ¿Estás peleando con papá? ¿Te has distanciado de papá? No, te conviene. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Agradecemos, Señor, porque sabemos que es una bendición primeramente para el portador de este mensaje y para quienes escuchan esta palabra. Oro e intercedo por aquellos que hoy están reconciliándose contigo. Oro e intercedo por aquellos que se han alejado y que quizás hasta ya no se comunican contigo por medio de la oración y han olvidado que tú eres su Padre. Señor, por favor, reconsidera, toca sus espíritus, su alma, su corazón, que se acerquen a ti, que vuelvan a ti. Y aquellos que nunca lo han hecho, que pueda ser que haya un oyente que diga hoy, yo quisiera conocer ese evangelio y conocer a Jesucristo por primera vez. Yo lo felicito, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Dígale al Señor que perdone sus pecados. Entrégale su corazón, entrégale su vida. Restaura el Señor todo en usted. Si usted hoy le entrega su vida y le pide perdón por sus pecados, reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida, de su alma, en el nombre de Jesús. Les bendecimos y hasta la próxima. Amén y amén. Motivo
Jesús. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva llegar a sus hogares por este medio. Deseamos que el contenido que hemos preparado haya sido de bendición para usted y su familia. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Deseamos que el Señor le bendiga.